¿Qué pasaría si te dijera que Roma, el imperio más poderoso de la historia, aprendió sus secretos más importantes de un pueblo que casi hemos olvidado por completo? Imagina por un momento que estás caminando por las colinas doradas de la Toscana italiana. El sol del atardecer baña los viñedos y bajo tus pies, enterrados en la tierra milenaria, yacen los secretos de una civilización que una vez dominó el Mediterráneo. Los etruscos no eran simplemente los que vinieron antes de Roma, eran innovadores, artistas, comerciantes y místicos que crearon una de las culturas más fascinantes y misteriosas de la antigüedad. Su historia es la de un pueblo que alcanzó las estrellas solo para ser absorbido por el imperio que ellos mismos ayudaron a crear. Pero antes de que Roma fuera la eterna, antes de que los césares gobernaran el mundo conocido, había otro poder, otra grandeza, otra historia esperando ser contada. ¿De dónde vinieron realmente los etruscos? Esta pregunta ha atormentado a historiadores durante más de 2500 años. En el siglo V a.C., un historiador griego llamado Heródoto escribió una historia que sonaba como un cuento de aventuras. Según él, los etruscos descendían de un pueblo de Lidia, en lo que hoy es Turquía, que huyó de una terrible hambruna liderado por un príncipe llamado Tirreno. Estos refugiados navegaron hacia el oeste, atravesaron el Mediterráneo y encontraron una nueva tierra prometida en las colinas de Italia central. Era una historia romántica, llena de drama y supervivencia, el tipo de narrativa épica que los antiguos adoraban. Pero como muchas historias antiguas, la realidad resultó ser mucho más compleja y fascinante. Durante siglos, esta versión oriental dominó el pensamiento académico. Los etruscos debían haber sido colonizadores, migrantes sofisticados que trajeron la civilización a la Italia primitiva. Después de todo, ¿cómo podrían los bárbaros locales haber desarrollado una cultura tan refinada por sí solos? Esta perspectiva reflejaba más los prejuicios de los historiadores posteriores que la realidad arqueológica. Sin embargo, ya en la antigüedad, otros pensadores como Dionisio de Halicarnaso argumentaban que los etruscos eran autóctonos, pueblos nativos de Italia que habían desarrollado su propia civilización sin necesidad de influencias externas. La arqueología moderna ha revolucionado nuestra comprensión de este enigma. Las excavaciones del siglo XX revelaron una continuidad cultural impresionante entre las culturas locales de la Edad del Bronce y los primeros asentamientos etruscos. No hubo una invasión masiva o un reemplazo poblacional dramático. En cambio, lo que vemos es una evolución gradual, un florecimiento cultural que surgió orgánicamente del sustrato italiano. Los estudios genéticos más recientes han confirmado esta hipótesis. El ADN de los etruscos muestra una continuidad clara con las poblaciones itálicas prehistóricas, con solo pequeños aportes migratorios a lo largo del tiempo. Pero aquí está el verdadero misterio. Si los etruscos eran nativos de Italia, ¿cómo desarrollaron una cultura tan distintiva y sofisticada? La respuesta nos lleva al corazón de lo que hace especial a una civilización. No es solo de dónde vienes, sino cómo transformas tu entorno y te transformas a ti mismo. Los etruscos tomaron las tradiciones locales, las influencias mediterráneas, las innovaciones tecnológicas y las fusionaron en algo completamente nuevo. No eran conquistadores llegados de tierras lejanas, sino innovadores locales que miraron hacia el mar y decidieron que el mundo era suyo para explorarlo. Esta transformación cultural, esta etnogénesis, como la llaman los académicos, es quizás más impresionante que cualquier migración épica. Es la historia de cómo un pueblo decidió reinventarse a sí mismo y en el proceso cambiar el curso de la historia occidental. ¿Cómo se forja una civilización?
La respuesta yace en el fuego de las herrerías villanovianas del siglo IX a.C. Imagínate caminando por un pequeño asentamiento en las colinas de Etruria alrededor del año 900 a.C. El aire está lleno del humo de las forjas, donde artesanos hábiles transforman mineral de hierro en herramientas, armas y objetos decorativos. No hay palacios monumentales ni tumbas reales. Aún no. Pero hay algo en el ambiente, una energía, una sensación de que algo grande está por nacer. Estos son los villanovianos, los ancestros directos de los etruscos, y están en proceso de crear los cimientos tecnológicos y culturales que pronto transformarían el panorama mediterráneo. No lo saben todavía, pero están escribiendo el prólogo de una de las historias más fascinantes de la antigüedad. La cultura villanoviana, 900-720 a.C., representa el momento crucial en la prehistoria etrusca, cuando las comunidades locales de la Edad del Bronce tardía comenzaron su transformación hacia la complejidad urbana. El nombre viene del sitio arqueológico de Villanova, cerca de Bolonia, donde en 1853 el conde Gozzadini descubrió las primeras evidencias de esta cultura. Lo que encontró cambió nuestra comprensión del desarrollo cultural italiano. Cementerios organizados con cremaciones en urnas de bronce y cerámica, acompañadas de ajuares funerarios que revelaban una sociedad cada vez más estratificada y tecnológicamente avanzada. La metalurgia del hierro fue la revolución tecnológica que cambió todo. Los villanovianos no solo aprendieron a trabajar el hierro, lo dominaron. Sus herramientas eran superiores, sus armas más efectivas y su capacidad para explotar los ricos depósitos minerales de Etruria les dio una ventaja económica decisiva. Pero la innovación más fascinante fueron las urnas cinerarias en forma de cabaña. Estos recipientes de cerámica que reproducían fielmente las viviendas de los vivos contenían las cenizas de los muertos y representaban una creencia profunda. La muerte no era el final, sino una transición a otra forma de existencia doméstica. Era una mentalidad que más tarde florecería en las elaborate necrópolis etruscas. La organización social villanoviana muestra los primeros indicios de la jerarquización que caracterizaría a la civilización etrusca. Los análisis de los ajuares funerarios revelan diferencias crecientes en la riqueza. Algunas tumbas contienen solo objetos básicos, mientras otras incluyen armas elaboradas, ornamentos de bronce y cerámicas importadas. No estamos hablando aún de una sociedad de clases completamente desarrollada, pero sí de una comunidad donde el estatus social comenzaba a diferenciarse de manera marcada. Los jefes guerreros, los artesanos especializados y los comerciantes emergentes estaban sentando las bases de lo que se convertiría en la aristocracia etrusca. El período villanoviano también marca el inicio de las redes de intercambio que más tarde harían famosos a los etruscos. Los objetos de ámbar del Báltico, la cerámica griega primitiva y los metales sardos encontrados en contextos villanovianos demuestran que estas comunidades ya estaban conectadas con circuitos comerciales mediterráneos. No eran pueblos aislados viviendo en autarquía, sino sociedades dinámicas que miraban más allá de sus fronteras inmediatas. Cuando hacia el 720 a.C., los primeros asentamientos propiamente etruscos comenzaron a emerger, no surgieron de la nada. Fueron la culminación natural de 3 siglos de desarrollo tecnológico, social y económico. El hierro había encendido la chispa. Ahora era el momento de que esa chispa se convirtiera en la llama que iluminaría el Mediterráneo. ¿Qué impulsa a un pueblo a abandonar sus aldeas ancestrales y fundar ciudades que dominarían el mundo durante siglos? El año 750 a.C. marca un punto de inflexión en la historia italiana.
Mientras al sur los griegos establecían sus primeras colonias en Sicilia y el sur de Italia, y en las colinas del Lacio, una pequeña aldea llamada Roma daba sus primeros pasos. Algo extraordinario estaba ocurriendo en Etruria Central. Los descendientes de los villanovianos habían comenzado una expansión que transformaría radicalmente el paisaje cultural y político de la península itálica. No se trataba de conquistas militares brutales o migraciones masivas, sino de algo mucho más sutil y duradero: la creación consciente de una red de ciudades-estado que compartían cultura, religión y aspiraciones, pero mantenían su independencia política. Era un experimento único en el mundo antiguo, una confederación avant la lettre. La geografía había bendecido a Etruria con ventajas naturales extraordinarias. La región central de la península itálica, roughly correspondiente a la actual Toscana, Lazio Norte y Umbría Occidental, era rica en recursos minerales, especialmente hierro y cobre. Las colinas proporcionaban defensas naturales, mientras que los ríos como el Tíber, el Arno y el Ombrone ofrecían rutas de transporte hacia el interior y conexiones con el mar. Pero los recursos naturales por sí solos no crean civilizaciones. Hacen falta visión, organización y la capacidad de aprovechar las oportunidades. Los primeros etruscos tenían todo esto en abundancia. La fundación de las ciudades etruscas siguió un patrón reconocible pero fascinante en su variedad. Lugares como Tarquinia, Cerveteri, Antigua Caere, Bulci y Veii no surgieron de la noche a la mañana, sino que evolucionaron gradualmente de concentraciones de aldeas villanovianas. El proceso típico comenzaba cuando una comunidad particularmente próspera, usualmente situada en una posición estratégicamente ventajosa, comenzaba a atraer población de los asentamientos circundantes. Con el tiempo, estas proto-ciudades desarrollaban murallas defensivas, espacios públicos organizados y necrópolis planificadas que reflejaban una jerarquía social cada vez más compleja. Lo que hace única la expansión etrusca es su carácter descentralizado, pero culturalmente coherente. A diferencia de los imperios asirios o persas, que crecían mediante conquista directa y administración centralizada, o de las colonias griegas, que mantenían vínculos con sus metrópolis pero operaban independientemente, las ciudades etruscas desarrollaron un sistema híbrido fascinante. Compartían una lengua, una religión, instituciones similares y un sentido de identidad común, pero nunca sacrificaron su autonomía política. Era como una Unión Europea avant la lettre, donde la cooperación coexistía con la independencia. Hacia el siglo VII a.C., esta expansión había dado lugar a lo que los historiadores llaman la Liga Etrusca, o Dodecápolis, una confederación nominal de 12 ciudades principales que se reunía anualmente en el santuario de Voltumna, cerca de la actual Orvieto, para festivales religiosos y decisiones políticas importantes. Tarquinia dominaba el litoral, Caere controlaba las rutas hacia Roma, Bulci prosperaba con el comercio mediterráneo, mientras que Veii vigilaba el valle del Tíber. Cada ciudad desarrolló su propia personalidad cultural. Tarquinia se volvió famosa por sus pinturas funerarias, Caere por su riqueza comercial, Bulci por su producción artística. Era una diversidad en la unidad que sería una de las grandes fortalezas y eventualmente una de las debilidades de la civilización etrusca. Pero por ahora, en estos siglos formativos, representaba el florecimiento de una visión única. Un mundo donde la prosperidad podía compartirse sin sacrificar la identidad local. ¿Cómo se gobierna una sociedad donde los líderes políticos deben consultar a los dioses antes de tomar cualquier decisión importante? Imagina entrar en el palacio de un lúcumo etrusco a mediados del siglo VII a.C. Las paredes están decoradas con frescos vibrantes que narran hazañas heroicas y escenas religiosas.
En el centro de la sala principal, sentado en una silla curul de marfil, está el rey, pero este no es un monarca en el sentido que entenderían los romanos posteriores o los reyes helenos contemporáneos. El lucumo etrusco era simultáneamente jefe militar, supremo magistrado civil y mediador divino, una combinación única de poder temporal y autoridad espiritual que reflejaba la naturaleza profundamente religiosa de la sociedad etrusca. El término lucumo deriva probablemente del etrusco lauchum, que significa líder o principal. Estos gobernantes emergieron durante el período orientalizante 720-580 a.C., cuando las sociedades etruscas se volvieron más complejas y estratificadas. No eran déspotas orientales al estilo asirio o persa, ni tampoco reyes divinos como los faraones egipcios. Su poder tenía bases tanto carismáticas como institucionales. Debían demostrar continuamente su legitimidad a través del éxito militar, la prosperidad económica y, crucialmente, su capacidad para interpretar la voluntad de los dioses. Era un sistema político donde la eficacia práctica se entrelazaba inextricablemente con la autoridad religiosa. La institución del lúcumo reflejaba la cosmología etrusca fundamental. La creencia de que el mundo humano estaba íntimamente conectado con el divino y que los grandes líderes eran aquellos capaces de navegar entre ambos mundos. Antes de cualquier decisión importante, declarar la guerra, fundar una ciudad, firmar un tratado, el lucumo debía consultar los auspicios. Esto no era mera superstición, sino un sistema sofisticado de toma de decisiones que incorporaba observación cuidadosa, precedentes históricos y consenso social. Los arúspices, sacerdotes especializados en leer las entrañas de animales sacrificados, y los augures, intérpretes de señales naturales, no eran simplemente consejeros religiosos, sino parte integral del aparato de gobierno. A medida que las ciudades etruscas maduraron, el sistema político evolucionó hacia formas más oligárquicas. Hacia el siglo VI a.C., muchas ciudades habían transitado de monarquías hereditarias a sistemas donde el poder se compartía entre las principales familias aristocráticas. Los lucumones seguían existiendo, pero ahora eran elegidos por periodos determinados de entre la élite terrateniente. Esta evolución no fue accidental, reflejaba el crecimiento de la riqueza comercial y la emergencia de una clase aristocrática que ya no estaba dispuesta a aceptar la autoridad autocrática. Era una temprana forma de republicanismo aristocrático que influenciaría profundamente el desarrollo político romano. La Liga Etrusca representaba la expresión más sofisticada de este sistema político descentralizado. Cada primavera, representantes de las 12 ciudades principales se reunían en el santuario de Voltumna para el festival religioso anual y la asamblea política. Allí elegían un Silat Mechel Rasnal, magistrado supremo del pueblo etrusco, una especie de primer ministro confederal cuyo poder era principalmente ceremonial y militar. Este sistema permitía coordinación en asuntos de interés común, especialmente defensa y comercio exterior, mientras preservaba la autonomía local. Era un equilibrio delicado que funcionó durante siglos, pero que finalmente se probaría inadecuado frente a la amenaza de poderes más centralizados como Roma. Sin embargo, durante su apogeo, representó uno de los experimentos políticos más interesantes del mundo antiguo, una federación que combinaba unidad cultural con diversidad política, autoridad tradicional con innovación institucional. ¿Qué tipo de sociedad produce tanto tumbas de lujo increíble como evidencias de esclavitud masiva? Para entender verdaderamente la sociedad etrusca, debemos descender a sus necrópolis, esas ciudades de los muertos que los etruscos construían con el mismo cuidado que dedicaban a sus ciudades de los vivos.
En Cerveteri, la necrópolis de Banditaxia se extiende por kilómetros, con tumbas que van desde simples fosas hasta complejos funerarios que rivalizan con palacios reales. Esta diversidad arquitectónica no es casual. Es el mapa físico de una sociedad profundamente estratificada, donde tu estatus en vida determinaba no solo cómo vivías, sino cómo serías recordado por la eternidad. Era una sociedad donde las diferencias de clase no solo eran aceptadas, sino celebradas y sacralizadas. En la cúspide de la pirámide social etrusca estaban las grandes familias aristocráticas, los Tusurtir, parejas nobles, que controlaban la tierra, el comercio y el poder político. Estas familias, los tarquinios, los silnios, los espurinas, no eran simplemente ricos, eran los guardianes de tradiciones ancestrales, los mediadores entre el mundo humano y divino, los patrones que protegían y controlaban a amplias redes de clientes. Sus tumbas, como la famosa tumba Regolini Galassi de Cerveteri, siglo VII a.C., contenían tesoros que habrían impresionado a cualquier faraón. Diademas de oro, copas de plata, carros de guerra decorados, armas ceremoniales y objetos importados de todo el Mediterráneo. Pero más allá de la riqueza material, estas tumbas revelan algo más profundo. Una clase que se veía a sí misma como elegida, destinada por los dioses a gobernar. El estrato intermedio de la sociedad etrusca era más complejo de lo que sugieren muchos relatos simplificados. Incluía artesanos especializados, comerciantes prósperos, pequeños propietarios rurales y lo que podríamos llamar una clase media urbana. Estos grupos habían prosperado con la expansión económica etrusca del siglo VII a.C., y sus tumbas, más modestas que las aristocráticas, pero aún respetables, revelan una sociedad con considerable movilidad social. Un alfarero exitoso podía aspirar a importar cerámicas griegas para su tumba. Un comerciante afortunado podía permitirse objetos de bronce finamente trabajados. Esta movilidad era tanto una fortaleza como una fuente de tensión. Creaba dinamismo económico, pero también competencia por el estatus que a veces desafiaba las jerarquías tradicionales. Las mujeres etruscas ocuparon una posición única en el mundo mediterráneo antiguo, una que escandalizaba a griegos y romanos por igual. A diferencia de sus contemporáneas griegas, que vivían en relativo aislamiento doméstico, o de las mujeres romanas arcaicas, cuyo estatus legal era extremadamente limitado, las mujeres etruscas participaban activamente en la vida social pública. Los frescos funerarios las muestran reclinadas junto a sus esposos en banquetes, participando en competencias atléticas e incluso presidiendo ceremonias religiosas. Las inscripciones mencionan tanto el nombre paterno como materno, y hay evidencias de que las mujeres podían heredar y controlar propiedades significativas. Esto no significa que la sociedad etrusca fuera igualitaria en términos de género. No lo era, pero sí que las mujeres de élite tenían un espacio social considerablemente mayor que sus contemporáneas en otras culturas mediterráneas. En la base de la pirámide social estaban los esclavos y siervos, cuya existencia era fundamental para la prosperidad etrusca, pero cuyas voces apenas escuchamos en los registros históricos. Los esclavos eran adquiridos principalmente a través de la guerra y el comercio, y trabajaban en las minas, campos, talleres y hogares aristocráticos. Algunos podían alcanzar posiciones de cierta responsabilidad como administradores o artesanos especializados, y existe evidencia de manumisión, liberación, en ciertos contextos. Sin embargo, no debemos romantizar su situación. La esclavitud etrusca era una institución brutal que permitía que una minoría privilegiada viviera en el lujo a expensas del trabajo forzado de miles. Las minas de hierro de Populonia y los campos agrícolas del interior etrusco
dependían de esta mano de obra servil, y su explotación sistemática era tan fundamental para la economía etrusca como lo sería más tarde para la romana. Era una sociedad que había alcanzado sofisticación cultural extraordinaria, pero construida sobre cimientos de desigualdad extrema que eventualmente contribuirían a su inestabilidad política y vulnerabilidad militar. Como una sociedad que daba a las mujeres libertades impensables para griegos y romanos, logró construir un imperio comercial que se extendía desde España hasta el Mar Negro. Hemos visto nacer a los etruscos de las cenizas villanovianas. Hemos caminado por sus primeras ciudades y conocido a sus reyes sacerdotes. Pero ahora debemos adentrarnos en el corazón palpitante de su civilización, su alma económica, su espíritu religioso y esa característica que más escandalizó al mundo antiguo, el papel extraordinario de sus mujeres. Porque los etruscos no solo fueron innovadores en la metalurgia y la política, fueron revolucionarios en la forma de entender la sociedad, la divinidad y el lugar de lo femenino en el mundo. Esta es la historia de una civilización que se atrevió a ser diferente, y al hacerlo cambió para siempre el curso de la historia occidental. Imagina la sorpresa de un viajero griego del siglo V a.C. al llegar a una ciudad etrusca durante una festividad religiosa. Mientras observa desde la plaza central, ve algo que desafía todo lo que conoce sobre el orden natural del mundo. Mujeres elegantemente vestidas, caminando libremente por las calles, participando en las ceremonias públicas, reclinándose junto a sus esposos en los banquetes sagrados. Para su mentalidad helena, donde las mujeres respetables permanecían recluidas en el gineceo y solo las hetairas participaban en la vida social pública, esta escena debe haber resultado chocante, casi obscena. Pero para los etruscos era simplemente la forma natural de organizar la sociedad. Un mundo donde lo femenino y lo masculino se complementaban en lugar de excluirse mutuamente. La evidencia arqueológica del papel femenino en la sociedad etrusca es extraordinaria, tanto por su abundancia como por su singularidad en el contexto mediterráneo. Los sarcófagos etruscos, especialmente los famosos ejemplares de Cerveteri, como el sarcófago de los esposos, siglo VI a.C., muestran parejas casadas reclinadas juntas en pose de banquete, con las mujeres participando como iguales en lo que era, esencialmente, un acto social y religioso público. Esta iconografía contrastaba dramáticamente con las representaciones griegas, donde las mujeres aparecían principalmente en contextos domésticos o funerarios, o con las romanas arcaicas, donde la matrona ideal era aquella que permanecía invisible en la esfera pública. Las inscripciones etruscas revelan otra dimensión fascinante de este estatus femenino elevado: el sistema de nomenclatura dual. Mientras griegos y romanos identificaban a las personas principalmente a través del linaje paterno, los etruscos regularmente incluían tanto la descendencia materna como paterna. Inscripciones como Vel Ati Velturus clan Ramtas clan, Velati, hijo de Veltur y de la familia Ramta, demuestran que la identidad social etrusca se construía sobre ambas líneas familiares. Esto no era mero formalismo. Implicaba que las mujeres transmitían estatus social, propiedades y conexiones políticas de manera activa, algo revolucionario en el mundo antiguo. El poder económico de las mujeres etruscas está documentado en testamentos y contratos conservados, especialmente de los periodos tardíos. Mujeres como Lartia, cuya tumba en Tarquinia contiene inscripciones detallando sus propiedades agrícolas, o Tania Ancarnia, mencionada en los textos de Pirgi como benefactora de templos, demuestran que algunas mujeres controlaban fortunas considerables y las usaban para patrocinio religioso y social.
Las mujeres etruscas podían heredar, comprar, vender y legar propiedades sin necesidad de tutores masculinos, un derecho que las mujeres romanas no obtendrían completamente hasta la época imperial. Pero quizás el aspecto más intrigante del estatus femenino etrusco era su papel en la esfera religiosa. Las pinturas de la tumba de las leonas en Tarquinia muestran mujeres dirigiendo ceremonias sagradas, mientras que inscripciones del santuario de Pirgi mencionan sacerdotisas con autoridad ritual independiente. La religión etrusca, con su énfasis en la adivinación y la mediación divina, parece haber reconocido capacidades proféticas específicamente femeninas. Esto no convertía a la sociedad etrusca en un matriarcado. Los hombres seguían dominando la vida política y militar, pero sí creaba espacios de poder y autoridad para las mujeres que eran impensables en las sociedades griega y romana arcaica. Era una civilización que había entendido algo fundamental, que desperdiciar el talento y la energía de la mitad de la población era simplemente una mala economía social. Y esa comprensión les dio una ventaja cultural que los observadores antiguos reconocían pero raramente querían admitir. ¿Cómo puede una civilización que celebraba la libertad femenina y la creatividad artística depender fundamentalmente del trabajo forzado de miles de seres humanos? La paradoja más inquietante de la civilización etrusca, y una que compartía con la mayoría de sociedades antiguas avanzadas, era su dependencia fundamental de la esclavitud masiva para mantener su prosperidad y sofisticación cultural. Mientras las élites etruscas disfrutaban de banquetes refinados, arte exquisito y especulaciones filosóficas, su estilo de vida era posible gracias al trabajo no remunerado de una población servil que constituía probablemente entre el 20% y el 30% del total demográfico. Era un sistema que permitía que una minoría privilegiada alcanzara niveles extraordinarios de creatividad y prosperidad, pero al precio de la explotación sistemática de la mayoría menos afortunada. La esclavitud etrusca tenía múltiples fuentes de aprovisionamiento que revelan tanto la extensión de sus redes como la brutalidad subyacente de su sistema económico. La guerra era la fuente principal. Las constantes campañas militares contra pueblos vecinos, latinos, sabinos, umbrios, no solo expandían territorio, sino que proporcionaban un flujo constante de prisioneros que eran vendidos en los mercados de esclavos. Los relieves de la tumba Françoise en Bulsi muestran escenas de combate donde la captura de prisioneros es tan importante como la victoria militar en sí. El comercio mediterráneo proporcionaba otra fuente. Mercaderes etruscos compraban esclavos en los mercados de Cartago, Marsella y las colonias griegas, intercambiándolos por productos manufacturados y metales. Las condiciones de vida de los esclavos variaban enormemente según su función y ubicación. En el extremo más brutal del espectro estaban los trabajadores de las minas de hierro de la isla de Elba y las canteras de toba volcánica del interior. La evidencia arqueológica de estos sitios, esqueletos con signos de malnutrición severa, herramientas primitivas, instalaciones de vivienda mínimas, cuenta una historia de explotación despiadada donde la vida humana era simplemente otro recurso a explotar. La expectativa de vida en las minas probablemente no superaba los 5 años después de la asignación. En el otro extremo, los esclavos domésticos de las grandes familias aristocráticas podían disfrutar de condiciones relativamente cómodas, especialmente aquellos con habilidades especializadas, como secretarios, tutores o artesanos. Los talleres artesanales representaban un punto intermedio complejo en el sistema esclavista etrusco. La producción de cerámicas finas, objetos de bronce, joyas y textiles dependía de mano de obra esclava altamente calificada que trabajaba bajo supervisión de maestros libres.
Algunos de estos esclavos artesanos desarrollaban habilidades tan valiosas que sus propietarios les permitían cierta autonomía económica, incluso la posibilidad de comprar su libertad eventual. Las inscripciones mencionan libertos, esclavos manumitidos, que se convirtieron en comerciantes prósperos o incluso sacerdotes menores, sugiriendo que la movilidad social ascendente, aunque rara, no era imposible. La manumisión, liberación de esclavos, existía en la sociedad etrusca, pero era relativamente infrecuente y usualmente condicionada. Los motivos incluían recompensa por servicios excepcionales, demostración pública de generosidad aristocrática o cálculo económico cuando mantener un esclavo envejecido resultaba más costoso que liberarlo. Los libertos mantenían vínculos de clientela con sus antiguos amos, formando redes complejas de dependencia que extendían el poder aristocrático más allá de la propiedad directa. Sin embargo, es crucial entender que estas posibilidades de movilidad afectaban a una minoría minúscula. La gran mayoría de esclavos permanecía en condición servil toda su vida. El legado más siniestro del sistema esclavista etrusco fueron los combates gladiatorios, una innovación cultural que los romanos adoptaron y perfeccionaron con entusiasmo macabro. Los frescos de la tumba de los augures en Tarquinia, siglo VI a.C., muestran las primeras representaciones conocidas de combates rituales donde prisioneros de guerra luchaban hasta la muerte en funerales aristocráticos. Lo que comenzó como sacrificio humano ritualizado evolucionó hacia el entretenimiento espectacular que caracterizaría la cultura romana imperial. Era el lado más oscuro del genio etrusco, la capacidad de transformar la violencia en arte, la muerte en espectáculo, la deshumanización en diversión pública. Los etruscos habían creado una civilización de refinamiento extraordinario, pero construida sobre cimientos de crueldad sistemática que revelan las contradicciones profundas de su sociedad. ¿Cómo logró un pueblo que nunca controló un imperio territorial unificado convertirse en la potencia comercial dominante del Mediterráneo occidental durante 3 siglos? Imagina el puerto de Pirgi, el emporio principal de Cerveteri, en una mañana de primavera del siglo VI a.C. El muelle bulle de actividad. Marineros fenicios descargan lingotes de plata hispana, mercaderes griegos inspeccionan ánforas de vino etrusco, comerciantes celtas del norte examinan objetos de bronce finamente trabajados. En los almacenes se apilan productos que han viajado miles de kilómetros: ámbar del Báltico, marfil africano, especias orientales, cerámicas áticas. Es una escena que se repite en docenas de puertos etruscos a lo largo de la costa tirrena, desde Populonia hasta Spina. Los etruscos no solo participaban en el comercio mediterráneo, lo dominaban, lo dirigían, lo transformaban según sus necesidades e intereses. La ventaja competitiva fundamental de los etruscos radicaba en su control de los recursos minerales más codiciados del Mediterráneo occidental. Las montañas de Etruria contenían depósitos extraordinarios de hierro, cobre, plomo y plata que las tecnologías de la época apenas comenzaban a explotar eficientemente. La isla de Elba era literalmente una montaña de hierro de alta calidad, mientras que las colinas metalíferas toscanas proporcionaban cobre y plomo en cantidades industriales. Pero los etruscos no se limitaron a exportar materias primas. Desarrollaron una industria metalúrgica sofisticada que transformaba estos recursos en productos manufacturados de alto valor agregado. Sus broncistas creaban objetos de lujo demandados desde España hasta el Mar Negro. Sus herreros producían armas superiores a cualquier competencia mediterránea. La red comercial etrusca operaba según principios que anticipaban el capitalismo moderno por más de 2 milenios.
En lugar de depender de expediciones comerciales ocasionales o intercambios de prestigio entre élites, los etruscos desarrollaron un sistema de comercio profesional con rutas establecidas, agentes permanentes en puertos extranjeros y mecanismos de crédito que permitían financiar expediciones de larga distancia. Los hallazgos arqueológicos revelan almacenes especializados en diferentes ciudades. Bulshi se especializó en importación de cerámicas griegas, Tarquinia en metales trabajados, Caere en productos de lujo orientales. Era una división del trabajo comercial que maximizaba eficiencias y minimizaba riesgos. Las relaciones comerciales etruscas con Cartago representan uno de los acuerdos económicos más sofisticados del mundo antiguo. El Tratado Cartaginés-Etrusco del siglo VI a.C., mencionado por fuentes posteriores, establecía zonas de influencia comercial mutuamente respetadas. Los cartagineses dominaban el comercio occidental, España, Cerdeña Occidental, África, mientras los etruscos controlaban el Tirreno Norte y las rutas hacia Europa Central. Era una alianza que beneficiaba a ambas partes. Cartago obtenía metales etruscos para sus conquistas militares, mientras los etruscos accedían a productos occidentales y conocimientos náuticos púnicos. Juntos, crearon una talasocracia que rivalizaba con el poder naval griego en el Mediterráneo occidental. El comercio con los pueblos celtas del norte revela otra dimensión del genio comercial etrusco: su capacidad para adaptar productos a mercados culturalmente distintos. Los celtas demandaban objetos de prestigio para sus élites guerreras, y los artesanos etruscos respondieron creando versiones barbarizadas de sus productos clásicos: copas de bronce con decoraciones célticas, armas ceremoniales adaptadas a gustos nórdicos, joyas que combinaban técnicas mediterráneas con estéticas transalpinas. A cambio, obtenían ámbar, pieles, esclavos y, crucialmente, mercenarios celtas para sus ejércitos. Era un intercambio que enriquecía a los etruscos, mientras difundía su influencia cultural hasta Suiza y el sur de Francia. Sin embargo, la prosperidad comercial etrusca contenía las semillas de su eventual declive. Su sistema descentralizado, que había sido una fortaleza durante la expansión, se convirtió en debilidad cuando enfrentaron competencia de poderes más unificados. Las ciudades etruscas competían entre sí tanto como cooperaban, lo que permitió a rivales como Roma explotar sus divisiones internas. Además, su dependencia del comercio marítimo los hacía vulnerables a disrupciones navales. Cuando perdieron el control del mar tras derrotas como la batalla de Cumae, 474 a.C., todo su sistema económico se tambaleó. Era el precio de haber construido una civilización sobre la base del intercambio en lugar de la conquista territorial. Mayor sofisticación, pero también mayor vulnerabilidad. Los etruscos habían demostrado que el comercio podía ser tan poderoso como las legiones, pero también habían descubierto que los imperios comerciales son más frágiles que los territoriales. ¿Cómo era vivir en una sociedad donde cada decisión importante, desde plantar cultivos hasta declarar la guerra, requería consultar previamente con los dioses? En ningún aspecto fueron los etruscos más distintivos que en su religión, un sistema de creencias y prácticas que penetraba cada aspecto de la vida cotidiana con una intensidad que asombraba incluso a sus contemporáneos mediterráneos. Mientras griegos y romanos veían a sus dioses como poderosos, pero distantes, involucrados en asuntos humanos solo ocasionalmente, los etruscos vivían en un universo donde lo divino y lo humano se entrelazaban constantemente. No había separación entre lo sagrado y lo secular,
Cada acto público, cada decisión privada, cada fenómeno natural era una comunicación potencial de la voluntad divina que debía ser interpretada cuidadosamente para evitar catástrofes cósmicas. El fundamento de la religión etrusca era la disciplina etrusca, un corpus de textos sagrados que, según la tradición, había sido revelado por divinidades a profetas humanos. Estos libros, los Libri Haruspicini, sobre adivinación por entrañas, los Libri Fulgurales, sobre interpretación de rayos, y los Libri Rituales, sobre ceremonias y fundación de ciudades, constituían un manual completo para la comunicación divino-humana. A diferencia de la religión griega, que dependía principalmente de la tradición oral y la interpretación poética, o del judaísmo contemporáneo, que se centraba en textos escritos pero interpretados por una casta sacerdotal específica, la religión etrusca combinaba textos autoritativos con un sistema profesional de interpretación que estaba abierto, en principio, a cualquier ciudadano con la formación adecuada. La práctica adivinatoria más característica y la que más impresionó a los romanos era la haruspicina, la lectura de las entrañas de animales sacrificados, especialmente el hígado. Esto no era superstición primitiva, sino una ciencia sagrada extraordinariamente sofisticada. El hígado de bronce de Piacenza, siglo XIII a.C., dividido en 40 secciones correspondientes a diferentes divinidades y áreas de influencia cósmica, demuestra la complejidad del sistema. Cada área del órgano correspondía a una región del cielo y a deidades específicas. Cualquier anomalía, color, textura, tamaño, en una sección particular indicaba la actitud de los dioses correspondientes hacia la consulta planteada. Era un sistema que requería años de entrenamiento, memoria prodigiosa y habilidades interpretativas sofisticadas. El panteón etrusco reflejaba tanto influencias mediterráneas como tradiciones autóctonas en una síntesis única. En la cúspide estaba Tinia, equivalente a Zeus, Júpiter, acompañado por Uni, Hera, Juno y Menrva, Atenea, Minerva, formando una tríada divina que los romanos adoptarían directamente. Pero los etruscos también veneraban divinidades específicamente suyas: Voltumna, el dios de la confederación; Netuns, una deidad marina con características únicas; Fufluns, un dios de la vegetación; y el vino que precedió al Dioniso, Baco grecorromano. Estas divinidades no eran simplemente versiones etrusquizadas de dioses griegos, sino desarrollos religiosos independientes que reflejaban las preocupaciones específicas de una civilización basada en la agricultura, el comercio marítimo y la organización política descentralizada. La cosmología etrusca incluía una dimensión temporal única en el mundo mediterráneo: la creencia en saecula, períodos cósmicos de duración determinada durante los cuales la civilización etrusca estaba destinada a existir. Según los textos proféticos, los etruscos tenían asignados 10 saecula, después de los cuales su civilización llegaría a su fin natural. Esta perspectiva apocalíptica no era pesimista. Cada saeculum ofrecía oportunidades para el florecimiento cultural y espiritual, pero sí creaba una urgencia existencial que puede haber contribuido tanto a sus logros artísticos como a su eventual receptividad hacia la asimilación romana. Era una religión que combinaba optimismo sobre las posibilidades humanas con realismo sobre la impermanencia de todas las cosas. El aspecto más fascinante de la religión etrusca para los observadores modernos es su practicidad cotidiana. No era un sistema de creencias abstractas reservadas para ocasiones especiales, sino una tecnología espiritual integrada en todos los aspectos de la vida social. Antes de plantar, los agricultores consultaban los auspicios. Antes de partir en expediciones comerciales, los mercaderes buscaban señales favorables.
Antes de cualquier decisión política importante, los magistrados realizaban sacrificios interpretativos. Esta religiosidad total no inhibía la innovación o el pragmatismo. De hecho, parecía estimularlos al proporcionar un marco de confianza cósmica dentro del cual la creatividad humana podía florecer. Los etruscos habían encontrado una forma de vivir simultáneamente en el mundo material y espiritual, una integración que sus sucesores romanos admirarían, adoptarían parcialmente, pero nunca igualarían completamente. ¿Qué secretos guardan las tumbas pintadas de Tarquinia sobre la concepción etrusca de la muerte? ¿Y por qué su lengua sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de la lingüística mundial? Hemos explorado el alma económica y religiosa de los etruscos. Hemos conocido a sus mujeres empoderadas y sus dioses cotidianos. Ahora nos adentramos en los aspectos más íntimos y duraderos de su civilización, sus creencias sobre el más allá, su lengua única, su arte extraordinario y su arquitectura revolucionaria. Aquí encontraremos las claves para entender no solo cómo vivían los etruscos, sino cómo concebían la existencia misma, el sentido de la belleza y la relación entre este mundo y el próximo. Es en sus tumbas, sus textos fragmentarios y sus creaciones artísticas donde los etruscos nos hablan más directamente, susurrando secretos que han viajado a través de los milenios para llegar hasta nosotros. ¿Cómo sería la muerte si supieras con certeza que te espera una eternidad de festines, música y celebraciones junto a tus seres queridos? Desciende conmigo a la tumba de los leopardos en Tarquinia, una de las maravillas artísticas del mundo antiguo que nos transporta directamente al corazón de la concepción etrusca sobre la muerte y el más allá. Las paredes explotan en colores vibrantes, figuras elegantes reclinadas en banquetes eternos, músicos tocando flautas dobles, bailarines moviéndose al ritmo de melodías que casi podemos escuchar después de 2500 años. Leopardos manchados saltan entre los árboles del paraíso, mientras copas de vino se alzan en brindes que durarán para siempre. No hay tristeza aquí. No hay lamentaciones por la vida perdida. En lugar de eso, encontramos una celebración de la continuidad, una visión del más allá que es fundamentalmente optimista, social y profundamente humana. La muerte, para los etruscos, no era el final, sino una transición hacia una existencia diferente, pero no necesariamente inferior. Esta perspectiva contrastaba dramáticamente con las concepciones griegas contemporáneas, donde el Hades era un reino sombrío de sombras melancólicas, o con las creencias romanas arcaicas, que veían la muerte como una disolución casi completa de la personalidad individual. Los etruscos imaginaban el más allá como una extensión perfeccionada de la vida terrenal, donde las relaciones familiares continuaban, donde el estatus social se mantenía y donde las actividades más placenteras de la existencia, banquetes, música, juegos, conversación, se perpetuaban sin las limitaciones del tiempo y la mortalidad. Esta visión optimista del más allá se reflejaba en la arquitectura funeraria etrusca, que representaba una de las tradiciones más distintivas y elaboradas del mundo mediterráneo. Las tumbas no eran simplemente depósitos para los muertos, sino casas eternas diseñadas para la comodidad perpetua de sus ocupantes. La necrópolis de Banditaxia, en Cerveteri, es literalmente una ciudad subterránea, con calles, plazas y barrios organizados según jerarquías sociales. Las tumbas aristocráticas, como la tumba de los relieves, reproducen fielmente los interiores domésticos, con pilares esculpidos que imitan muebles, nichos para objetos personales y frescos que muestran las posesiones favoritas del difunto colgando de las paredes como en vida. Los rituales funerarios etruscos combinaban elementos de duelo
con aspectos celebratorios de una manera que escandalizaba a observadores extranjeros. Los funerales incluían banquetes públicos, competencias atléticas, representaciones teatrales y, en casos excepcionales, combates gladiatorios donde prisioneros de guerra luchaban hasta la muerte para honrar al difunto. Estos rituales no expresaban desesperación por la pérdida, sino preparación activa para la transición del alma hacia su nueva existencia. Los objetos depositados en las tumbas, desde joyas y armas hasta vajillas completas y carros de guerra, no eran ofrendas en el sentido de regalos a divinidades, sino equipamiento práctico para la vida futura. Sin embargo, hacia los siglos III-II a.C., las concepciones etruscas del más allá comenzaron a oscurecerse, reflejando probablemente las tensiones políticas y culturales de la conquista romana. Las pinturas funerarias tardías, como las de la tumba del Orco en Tarquinia, muestran demonios terrificantes, escenas de juicio divino y paisajes infernales que contrastan dramáticamente con el optimismo anterior. Figuras como Charún, el equivalente etrusco de Caronte, aparecen como seres monstruosos armados con martillos, mientras que divinidades del inframundo como Aita presiden tribunales donde las almas son pesadas y juzgadas. Esta evolución hacia concepciones más pesimistas puede reflejar la crisis existencial de una civilización que sentía aproximarse su fin histórico. La influencia de las creencias funerarias etruscas en el desarrollo de las concepciones romanas sobre la muerte fue profunda y duradera. Los romanos adoptaron muchos elementos del ritual funerario etrusco, desde los combates gladiatorios hasta la práctica de retratos funerarios realistas, pero nunca desarrollaron la misma confianza optimista en la continuidad post-mortem. Para los etruscos, la muerte era una puerta hacia otra forma de vida. Para los romanos, se convirtió gradualmente en una obsesión con la gloria terrenal como única forma de inmortalidad verdadera. Era una diferencia que reveló algo fundamental sobre las dos civilizaciones. Los etruscos vivían cómodos con el misterio y la transición, mientras que los romanos necesitaban certeza y control, incluso sobre la muerte misma. Imagina encontrarte con una inscripción como esta grabada en una tumba de Cerveteri. Miram ta Bisnai, clan Abils Esals Exiscat Pelupuce. Puedes leer las letras, son variaciones del alfabeto griego que conocemos, pero las palabras permanecen obstinadamente opacas, susurrando en una lengua que murió hace 2 milenios. Sin embargo, no es completamente incomprensible. Ramta Bisnai es claramente un nombre propio. Gexikei Sebe son obviamente 25 años. Abils parece relacionado con la edad, pero clan, Esals, Lupus permanecen como enigmas que han frustrado a generaciones de estudiosos. Bienvenido al fascinante y exasperante mundo de la lengua etrusca, un idioma que conocemos lo suficiente para saber que es extraordinario, pero no lo bastante para comprender completamente sus secretos. El etrusco representa uno de los grandes enigmas de la lingüística histórica, porque es una lengua aislada, no pertenece a ninguna de las grandes familias lingüísticas conocidas. Mientras que el latín, el griego, el celta y el germánico son todos miembros de la familia indoeuropea y comparten estructuras gramaticales y vocabularios básicos reconocibles, el etrusco parece venir de otra tradición completamente diferente. Algunos estudiosos han propuesto conexiones con lenguas del Asia Menor, otros con idiomas pre-indoeuropeos del Mediterráneo occidental, pero ninguna teoría ha ganado aceptación general. Es como si los etruscos hubieran preservado un fragmento lingüístico de un mundo anterior, una ventana hacia formas de organizar el pensamiento y la realidad que se perdieron en casi todo el resto de Europa. El corpus de inscripciones etruscas es extraordinariamente rico.
Más de 13.000 textos han sobrevivido, desde epitafios de una palabra hasta documentos legales complejos, pero presenta desafíos únicos para la comprensión. La mayoría son textos funerarios breves y formulaicos que proporcionan información sobre nombres, edades, relaciones familiares y ocasionalmente profesiones, pero poco sobre la gramática o el vocabulario cotidiano. Los textos más largos, como las tablillas de Pirgi, 3 placas de oro con inscripciones bilingües etrusco-fenicio, o el Liber Linteus, un libro de lino con rituales religiosos reutilizado como vendas de momia en Egipto, ofrecen más material lingüístico, pero tratan temas especializados que no necesariamente representan el etrusco hablado cotidiano. Lo que sí sabemos sobre la estructura del etrusco revela una lengua fascinantemente diferente del latín y el griego. El sistema de casos era más simple que el indoeuropeo, con aparentemente solo 4 o 5 formas en lugar de las 6 o más típicas del latín clásico. El orden de palabras parece haber sido relativamente flexible, aunque con tendencias hacia patrones sujeto, objeto, verbo diferentes del latín. Los números etruscos, hasta 10, han sido descifrados: tú, sal, sí, etc. Pero los sistemas numéricos superiores permanecen parcialmente misteriosos. Quizás lo más intrigante es que el etrusco parece haber tenido géneros gramaticales diferentes de los indoeuropeos, con marcadores de masculino, femenino, que no corresponden a los patrones latinos familiares. El alfabeto etrusco deriva del griego, pero muestra adaptaciones fascinantes que revelan algo sobre la fonología de la lengua. Los etruscos adoptaron las letras griegas, pero eliminaron algunas, como la beta y la omicron, y añadieron otras, como la F y la 8, que representaba un sonido F. Más intrigante aún, las inscripciones más tempranas se escribían de derecha a izquierda, luego algunas en bustrófedon, alternando direcciones como un buey arando, y finalmente se estableció la dirección izquierda-derecha. Esta evolución gráfica sugiere una tradición de escritura independiente que se desarrolló según sus propias lógicas internas. El destino de la lengua etrusca ilustra uno de los procesos de extinción lingüística más documentados del mundo antiguo. Durante los siglos III a.C., el etrusco fue gradualmente reemplazado por el latín en los contextos públicos y oficiales, aunque continuó usándose en contextos religiosos y familiares. Las últimas inscripciones etruscas datan del siglo I a.C., pero Tácito menciona que aún en el siglo I a.C., algunos aristocráticos romanos de origen etrusco mantenían conocimiento de la lengua ancestral para propósitos rituales. La pérdida de esta lengua representó la desaparición de una forma única de entender y categorizar la realidad, un modo de pensamiento que había evolucionado durante 1000 años en el corazón de Italia. Cada lengua que muere lleva consigo formas irreemplazables de conocimiento humano, y la extinción del etrusco privó al mundo de perspectivas sobre la experiencia que nunca podremos recuperar completamente. ¿Qué habrían revelado los poemas épicos, las historias de amor y los tratados filosóficos etruscos si hubieran sobrevivido como la Ilíada o la Eneida? Una de las tragedias más grandes de la historia cultural occidental es que prácticamente toda la literatura etrusca ha desaparecido. Sabemos que existía, las fuentes romanas la mencionan, los relieves funerarios muestran escenas que sugieren narrativas complejas, los rituales religiosos requerían textos elaborados, pero solo fragmentos microscópicos han sobrevivido. Es como si una biblioteca entera hubiera sido consumida por el fuego, dejando solo cenizas que susurran sobre tesoros perdidos para siempre. Sin embargo, esas cenizas son elocuentes,
Nos hablan de una tradición intelectual sofisticada que influyó profundamente en el desarrollo de la cultura romana, aunque sus textos originales hayan desaparecido en las sombras del tiempo. El testimonio más directo de la literatura etrusca perdida viene de los escritores romanos, quienes frecuentemente mencionan obras etruscas que consultaban para sus propios trabajos. Varrón, el gran erudito romano del siglo I a.C., cita historias etruscas sobre los orígenes de Roma que diferían significativamente de las versiones latinas oficiales. Livio menciona anales etruscos que contenían versiones alternativas de eventos históricos. Plinio el Viejo se refiere a tratados etruscos sobre agricultura, metalurgia y medicina que aparentemente contenían conocimientos técnicos avanzados. Estos testimonios sugieren que los etruscos habían desarrollado no solo una literatura religiosa, sino también tradiciones históricas, científicas y posiblemente hasta ficticias que rivalizaban con las griegas en sofisticación. Los textos religiosos representan la categoría más importante de literatura etrusca perdida. La disciplina etrusca, el corpus de textos sagrados que regulaba la práctica religiosa, aparentemente incluía no solo manuales técnicos para la adivinación, sino también cosmogonías elaboradas, genealogías divinas y narrativas proféticas sobre el destino de la civilización etrusca. El emperador romano Claudio, quien era un estudioso serio de la cultura etrusca, escribió una historia de los etruscos en 20 volúmenes, basada parcialmente en estas fuentes nativas. Desafortunadamente, la obra de Claudio también se ha perdido, llevándose consigo nuestro acceso más directo a la literatura etrusca original. El único texto etrusco sustancial que ha sobrevivido completo es el Liber Linteus, el libro de Lino, conservado accidentalmente porque fue reutilizado como vendas para una momia egipcia en el siglo III a.C. Este texto de aproximadamente 1200 palabras parece ser un calendario ritual que especifica ceremonias religiosas para diferentes fechas del año. Aunque su contenido es técnico y repetitivo, el Liber Linteus revela la complejidad de la prosa etrusca ritual y sugiere tradiciones textuales mucho más elaboradas de las que solo este fragmento ha sobrevivido. Las frases son sintácticamente complejas. El vocabulario es variado y especializado, y la organización textual muestra principios retóricos sofisticados. Las tablillas de Pirgi proporcionan otra ventana hacia la literatura etrusca, aunque fragmentaria. Estas 3 placas de oro, 2 en etrusco, 1 en fenicio, registran la dedicación de un templo por parte de Tefarí Belianas, rey de Caere, alrededor del 500 a.C. La versión etrusca es más elaborada que la fenicia, sugiriendo que los etruscos habían desarrollado estilos prosaicos más complejos que sus contemporáneos semíticos. El lenguaje es formal y ceremonial, con construcciones gramaticales que implican tradiciones retóricas desarrolladas. Si este es el nivel de sofisticación en una inscripción dedicatoria relativamente simple, podemos imaginar la complejidad que habrían alcanzado textos literarios más ambiciosos. La pérdida de la literatura etrusca representa más que un accidente histórico. Refleja procesos culturales que aún operan en el mundo moderno. Las literaturas de pueblos conquistados frecuentemente desaparecen no solo por destrucción física, sino por pérdida de prestigio social, interrupción de tradiciones de transmisión y preferencia de las élites por lenguas dominantes. Los jóvenes aristócratas etruscos del siglo II a.C. probablemente consideraban más prestigioso escribir en latín que en su lengua ancestral, contribuyendo al abandono gradual de tradiciones literarias nativas. Manuscritos etruscos que podrían haber sobrevivido hasta la época imperial tardía
probablemente fueron descartados como obsoletos cuando las bibliotecas se reorganizaron según criterios grecolatinos. Es un patrón que se ha repetido miles de veces en la historia humana. La literatura de los vencidos se convierte en curiosidad arqueológica, luego en memoria, finalmente en silencio. Los etruscos nos recuerdan que cada cultura que desaparece lleva consigo formas únicas de imaginar la experiencia humana que, una vez perdidas, no pueden ser recreadas. ¿Cómo lograron unos artistas de hace 2500 años crear obras que aún hoy nos hacen sentir la música, el movimiento y la alegría de vivir? Entra conmigo en la tumba de los bailarines en Tarquinia y prepárate para una experiencia que desafía todo lo que crees saber sobre el arte antiguo. Las paredes explotan en movimiento. Figuras humanas danzan con una gracia y vitalidad que parece imposible en pintura. Los músicos tocan flautas dobles con dedos que casi puedes ver moverse, mientras bailarines saltan y giran con túnicas que ondean como si una brisa real las agitara. Los colores, rojos ocre, azules intensos, amarillos dorados, mantienen una frescura que hace difícil creer que fueron aplicados hace 2 milenios y medio. No estás viendo arte primitivo o arcaico. Estás frente a obras maestras que rivalizan con cualquier creación del Renacimiento en su capacidad para capturar la esencia del movimiento humano y la celebración de la vida. El arte funerario etrusco representa una de las tradiciones pictóricas más distintivas y sofisticadas del mundo mediterráneo antiguo. A diferencia del arte griego contemporáneo, que se centraba en la perfección idealizadas de formas heroicas, o del arte egipcio, que subordinaba la expresión individual a fórmulas religiosas rígidas, los pintores etruscos desarrollaron un estilo que combinaba influencias mediterráneas con una sensibilidad genuinamente original. Su arte no buscaba la perfección abstracta, sino la captura de momentos vividos. La tensión de un atleta en competencia, la alegría de un banquete familiar, la intimidad de una pareja compartiendo vino bajo las estrellas. Las técnicas pictóricas etruscas revelan un dominio técnico extraordinario que anticipó muchos desarrollos posteriores del arte occidental. Los artistas trabajaban sobre enlucidos frescos, aplicando pigmentos mientras la cal aún estaba húmeda para lograr adherencia permanente. Pero su uso del color iba más allá de la mera funcionalidad. Desarrollaron paletas sofisticadas que combinaban pigmentos locales, ocres rojos de las colinas toscanas, azules de lapislázuli importado, con técnicas de sombreado y modelado que creaban efectos de profundidad y volumen. Las figuras etruscas tienen peso corporal, presencia física, individualidad facial que contrasta dramáticamente con las convenciones estilizadas del arte arcaico griego contemporáneo. La iconografía del arte funerario etrusco proporcionaba una ventana única hacia los valores y aspiraciones de la sociedad. Las escenas de banquete dominan, pero no son simples representaciones de lujo aristocrático. Son afirmaciones teológicas sobre la continuidad de la vida social después de la muerte. Los bailarines no solo entretienen, encarnan la creencia etrusca de que el más allá preservaría todo lo que hacía valiosa la existencia terrenal. Los atletas compitiendo, los músicos tocando, las parejas reclinándose juntas en lechos funerarios. Todas estas imágenes comunican una visión del mundo fundamentalmente optimista, donde la muerte no interrumpe, sino transforma la experiencia humana. Hacia los siglos IV-III a.C., el arte funerario etrusco experimentó una evolución dramática que reflejaba los cambios políticos y culturales de la época. Las pinturas se volvieron más complejas compositivamente, incorporando influencias del arte griego clásico y helenístico, pero mantuvieron su carácter expresivo distintivo. La tumba François en Boulcy,
siglo IV a.C., presenta escenas históricas elaboradas que combinan mitología griega con eventos de la historia etrusca local, creando narrativas visuales de una sofisticación que no se volvería a ver en Italia hasta el Renacimiento. Los retratos se individualizaron más, mostrando no tipos ideales, sino personas específicas con características físicas reconocibles y expresiones emocionales complejas. Sin embargo, las pinturas etruscas tardías también revelaron las tensiones de una civilización bajo presión. Hacia los siglos 600 a.C. aparecen imágenes más oscuras, demonios infernales, escenas de violencia, representaciones del más allá que contrastan dramáticamente con el optimismo anterior. La tumba del orco muestra un inframundo poblado por criaturas terroríficas donde las almas son juzgadas y castigadas. Este cambio iconográfico no refleja solo evolución artística, sino crisis existencial. Una civilización que sentía aproximarse su fin histórico y luchaba por mantener su identidad cultural frente a la asimilación romana. La influencia del arte funerario etrusco en el desarrollo de la tradición pictórica occidental fue profunda, pero frecuentemente no reconocida. Los romanos adoptaron muchas técnicas etruscas, especialmente en el arte del retrato y la decoración arquitectónica, pero las adaptaron a sensibilidades diferentes. Donde los etruscos habían celebrado la individualidad expresiva, los romanos preferían dignidad imperial. Donde los etruscos habían capturado movimiento espontáneo, los romanos buscaban gravitas monumental. Sin embargo, la tradición etrusca de combinar realismo psicológico con expresividad emocional sobrevivió subterráneamente, emergiendo nuevamente durante el Renacimiento, cuando artistas como Ghiberti y Donatello redescubrieron esculturas etruscas y las estudiaron como modelos para superar las limitaciones del arte gótico. En cierto sentido, el Renacimiento toscano fue también un renacimiento etrusco, la recuperación de una sensibilidad artística que había permanecido latente en el paisaje cultural de la región durante más de 1000 años. ¿Cómo convirtieron los artistas etruscos la humilde arcilla en obras maestras que expresan emociones más vívidas que el mármol de Fidias? En el corazón del Museo Gregoriano Etrusco del Vaticano se encuentra una de las esculturas más conmovedoras de la antigüedad, el sarcófago de los esposos de Cerveteri. Dos figuras de terracota, un hombre y una mujer, yacen reclinados en un lecho funerario, sus rostros vueltos hacia el espectador con sonrisas que parecen invitarnos a unirse a su banquete eterno. No hay idealización heroica aquí. No hay divinización de la forma humana. En lugar de eso, encontramos algo más precioso, humanidad pura, amor matrimonial capturado en arcilla, la celebración de una intimidad que trasciende la muerte. La mujer tiene la mano posada suavemente en el hombro de su esposo. Él sostiene una copa como si brindara por la vida que compartieron. Es una obra que hace llorar a visitantes modernos porque reconocemos instantáneamente las emociones universales que expresa. La terracota fue el medio artístico característico de los etruscos, una elección que revela tanto limitaciones prácticas como preferencias estéticas profundas. A diferencia de los griegos, que tenían acceso fácil a mármoles de alta calidad, o de los egipcios, que trabajaban granitos duros, los etruscos desarrollaron su arte escultórico principalmente en arcilla cocida. Pero esta aparente limitación se convirtió en ventaja. La terracota permitía una libertad expresiva imposible en materiales más duros, posibilitaba correcciones y refinamientos durante el proceso creativo y admitía efectos de color y superficie que el mármol no podía lograr. Más importante aún, la terracota era democrática,
relativamente barata y accesible, permitía que familias de clase media encargaran esculturas funerarias elaboradas que habrían sido prohibitivamente costosas en bronce o mármol. Los talleres de coroplastas, escultores de terracota etruscos, desarrollaron técnicas de una sofisticación extraordinaria que no sería igualada hasta el Renacimiento. Las figuras grandes se construían huecas para evitar agrietamiento durante el cosido, usando armaduras internas de madera o hierro para soporte estructural. Los detalles se añadían en capas, primero la forma básica, luego rasgos faciales, plegados de telas, ornamentos decorativos. Los efectos de superficie se lograban mediante engobe, arcilla líquida coloreada, aplicado antes del cocido, creando paletas cromáticas que iban desde los rojos terrosos hasta azules y verdes brillantes. El resultado eran esculturas que combinaban monumentalidad con intimidad, grandeza con accesibilidad emocional. El arte del bronce etrusco representaba el otro polo de la tradición escultórica, demostrando que cuando tenían recursos y ocasión, los artistas etruscos podían rivalizar con cualquier tradición mediterránea en sofisticación técnica. La Chimera de Arezzo, siglo IV a.C. De Sam es uno de los bronces antiguos más famosos del mundo. Una criatura mítica con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente, capturada en un momento de furia que parece congelar el movimiento en metal. La técnica de fundición a la cera perdida había sido perfeccionada por broncistas etruscos hasta niveles que impresionaban incluso a los griegos, famosos por su propia tradición de bronces. Los detalles anatómicos, la textura del pelaje, la expresión de ferocidad divina, todo está ejecutado con maestría que demuestra siglos de refinamiento técnico. Los espejos de bronce grabados representan quizás la contribución más original de los etruscos al arte escultórico mediterráneo. Estos objetos, usados principalmente por mujeres aristocráticas, tenían superficies posteriores decoradas con escenas mitológicas grabadas con finura extraordinaria. Los temas incluían tanto mitología griega adaptada como narrativas específicamente etruscas, creando un corpus iconográfico único que revela cómo los etruscos reinterpretaron y transformaron influencias culturales externas. La técnica del grabado permitía detalles imposibles en escultura de gran escala, expresiones faciales sutiles, texturas de cabello, pliegues complejos de vestimentas. Era un arte íntimo, destinado al uso personal, pero ejecutado con perfección, que rivaliza con las mejores gemas grabadas helenísticas. La evolución de la escultura etrusca, desde el periodo arcaico hasta el helenístico, revela una tradición artística que mantuvo su identidad distintiva mientras asimilaba influencias externas. Las primeras esculturas, siglo VII a.C., muestran influencias orientalizantes fuertes, formas estilizadas, sonrisas arcaicas, proporciones que derivan de modelos asiáticos y griegos. Sin embargo, gradualmente los artistas etruscos desarrollaron un estilo más naturalista que enfatizaba expresividad emocional sobre perfección formal. Hacia el período helenístico, siglo III a.C., la escultura etrusca había alcanzado una síntesis única, técnica grecorromana aplicada a sensibilidades expresivas genuinamente etruscas. El legado de la escultura etrusca en el desarrollo del arte occidental fue más profundo de lo que generalmente se reconoce. Los romanos adoptaron no solo técnicas específicas, especialmente en el arte del retrato realista, sino también actitudes estéticas fundamentales. La preferencia etrusca por la expresividad individual sobre la idealización abstracta, su interés en capturar personalidades específicas en lugar de tipos heroicos, su combinación de grandeza monumental con intimidad emocional, todas estas características pasaron al arte romano y, a través de él, a toda la tradición occidental posterior.
Cuando visitamos el Vaticano y vemos el sarcófago de los esposos sonriéndonos a través de los milenios, estamos experimentando directamente una sensibilidad artística que los etruscos legaron al mundo. La convicción de que el arte debe celebrar la humanidad común en lugar de divinizar lo excepcional, que la belleza verdadera reside no en la perfección abstracta, sino en la expresión auténtica de la experiencia vivida. Cómo transformaron los etruscos la arquitectura religiosa mediterránea, creando templos que parecían flotar entre la tierra y el cielo. Imagina acercarte al templo de Portonaccio en Veii durante el siglo VI a.C., en el apogeo de la civilización etrusca. Ante ti se alza una estructura que desafía todas las convenciones arquitectónicas mediterráneas. No descansa directamente sobre el suelo como los templos griegos, sino que se eleva sobre un podio alto de piedra que lo separa dramáticamente del mundo terrenal. Las columnas no son de mármol, sino de madera pintada en colores vibrantes. El techo no es de tejas simples, sino una explosión de decoraciones de terracota. Figuras divinas de tamaño natural caminan a lo largo de la cumbrera. Acróteras, ornamentos de esquina, representan escenas mitológicas complejas y el frontón está poblado por una multitud de dioses en conversación eterna. Es arquitectura que combina monumentalidad con color, solemnidad con exuberancia decorativa, creando un efecto visual que debió haber impresionado tanto como la Catedral de Notre Dame impresiona a visitantes modernos. El templo etrusco representaba una síntesis arquitectónica única que combinaba elementos tomados de diferentes tradiciones mediterráneas con innovaciones genuinamente originales. De los griegos adoptaron el sistema de órdenes columnarios, pero lo transformaron creando lo que los romanos más tarde llamarían el orden toscano. Columnas más robustas, sin estrías, con capiteles simplificados que enfatizaban fuerza estructural sobre elegancia decorativa. De las tradiciones arquitectónicas locales itálicas conservaron el uso de materiales perecederos, madera, terracota, adobe, que creaban efectos muy diferentes de la solemnidad marmórea griega. La característica más distintiva del templo etrusco era su elevación sobre un podio alto, una innovación que transformaba completamente la experiencia religiosa. Mientras los templos griegos se alzaban directamente desde el suelo, invitando a los fieles a caminar alrededor del perímetro y contemplar la estructura desde múltiples ángulos, los templos etruscos creaban una separación dramática entre lo sagrado y lo profano. El acceso se limitaba a una escalinata frontal que dirigía el movimiento hacia una entrada única, enfatizando la aproximación axial y la frontalidad. Era una arquitectura que no solo albergaba a los dioses, sino que teatralizaba el encuentro con lo divino. La decoración de terracota representaba quizás la innovación más espectacular de la arquitectura religiosa etrusca. Mientras los griegos decoraban sus templos principalmente con relieves en mármol integrados estructuralmente en frontones y metopas, los etruscos desarrollaron un sistema decorativo de placas de terracota que se aplicaba sobre la estructura básica. Estas placas, antefijas, acróteras, figuras de cumbrera, se producían en talleres especializados y se pintaban en colores brillantes que habrían hecho que los templos etruscos parecieran joyas policromadas en el paisaje. El famoso Apolo de Veii, una figura de tamaño natural que adornaba el techo del templo de Portonaccio, demuestra la calidad extraordinaria de esta decoración arquitectónica. El interior de los templos etruscos reflejaba concepciones religiosas específicas que diferían de las prácticas griegas y romanas. La cella, cámara interior, frecuentemente se dividía en tres partes, correspondientes a las tres divinidades principales de la tríada etrusca: Tinia, Uni y Minerva.
Esta división tripartita influenciaría profundamente el diseño de templos romanos posteriores, incluyendo el templo de Júpiter Optimus Maximus en el Capitolio romano. Los techos interiores eran de madera pintada, creando efectos de color e intimidad imposibles en los templos griegos de piedra. Las estatuas de culto eran frecuentemente de terracota policromada en lugar de mármol o bronce, manteniendo la preferencia etrusca por materiales que permitían expresividad emocional. La influencia de la arquitectura templaria etrusca en el desarrollo de la tradición romana fue tan profunda que es imposible imaginar Roma sin ella. Los romanos adoptaron no solo elementos específicos, el podio alto, el orden toscano, la frontalidad axial, sino también principios estéticos fundamentales. La preferencia etrusca por efectos teatrales, la integración de arquitectura con decoración escultórica, la creación de espacios que dirigían y controlaban el movimiento humano, todos estos conceptos pasaron al vocabulario arquitectónico romano y a través de él a toda la tradición occidental posterior. Cuando contemplamos la majestuosidad del Panteón o la grandeza de San Pedro, estamos viendo la culminación de innovaciones que comenzaron en los templos pintados de colores brillantes de la Etruria arcaica. Pero quizás el aspecto más profundo del legado arquitectónico etrusco fue su demostración de que la monumentalidad no requiere permanencia material. Los templos etruscos fueron construidos principalmente de materiales perecederos, madera, adobe, terracota, que requerían mantenimiento constante y renovación periódica. Era una arquitectura que aceptaba la impermanencia como parte de su naturaleza, que encontraba grandeza en la renovación continua en lugar de la durabilidad eterna. Esta actitud hacia la construcción reflejaba perspectivas culturales más amplias. Los etruscos vivían cómodamente con el cambio, la transición, la transformación continua. Sus templos nos enseñan que la arquitectura verdaderamente grande no es la que resiste el tiempo, sino la que inspira a cada generación a renovar y mejorar la herencia que ha recibido. Es una lección que nuestro mundo moderno, obsesionado con la preservación y la sostenibilidad, podría aprender de estos arquitectos antiguos que entendían que la verdadera inmortalidad reside no en la piedra, sino en la inspiración que una obra transmite a quienes vienen después.